2, 3, probando. Ahora sí. ¿Se despertaron? Uy, sorry. Amén. Estamos alegres, estamos contentos porque podemos reunirnos una vez más en este lugar para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Y eso es una bendición que tenemos de poder reunirnos como iglesia, como grupo, como pueblo, para poder adorar al Señor. En esta tarde sabemos de que hoy tradicionalmente se está celebrando lo que aquí en inglés le llaman Easter, en español pues le decimos la Pascua, y estaba chequeando algunas informaciones y en este año 26 la Pascua casualmente pasa en la fecha, no todos los años pasa en la misma fecha, como por así decirles, por darles un ejemplo, aquí en Estados Unidos se celebra el día de Thanksgiving, que es el último jueves de noviembre, ¿verdad que sí? No importa qué día caiga, puede caer 24, puede caer 25, 26 o 23, pero es el último jueves de cada noviembre que se celebra el Día de Acción de Gracias, porque está establecido que es el último jueves. Pero por otro lado tenemos la independencia que se celebra en Estados Unidos. ¿Qué día es la fecha de independencia aquí? El 4 de julio, ¿verdad que sí? Ahora, ahí siempre es el 4. Cambia un poco, no, aunque sea un domingo, es 4, se celebra ese día. Si es lunes, es 4, se celebra ese lunes. Si es jueves o es viernes, no importa el día, porque es la fecha. En cambio, en Thanksgiving no importa, digamos, el día de la fecha, sino que es el último jueves. Entonces, en la Pascua judía también la celebran de esa forma. No es exactamente un día específico, sino que las fechas. Y en este año casualmente cae en el mismo calendario como la semana cuando Jesucristo fue crucificado. El domingo pasado estuvimos celebrando lo que se conoce como el Domingo de Ramos o de Palmas, que marca la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Jesucristo entró a Jerusalén y ya había sido preparado de antemano todo este acontecimiento por las profecías. Estaba profetizado de que ese día Él iba a entrar y iba a entrar montado en un pollino, dice la palabra. Un pollino se le llama a un hijo de un burro, de una asna. Entonces es a un burrito que el Señor Jesucristo entró, como los recibieron, tiraron palmas, tiraron mantas, tiraron diferentes cosas en el suelo para que donde Él pasara, y empezaron a gritar y ellos decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. La palabra Hosana, lo que ellos estaban diciendo es, Hosana traducido al español quiere decir sálvanos, Señor. Entonces cuando ellos le decían Hosana al Hijo de David, estaban diciendo: Hijo de David, sálvanos. Ahora, ellos estaban de una u otra forma buscando una salvación, pero una salvación hasta cierto punto física, porque en ese entonces Roma, el imperio romano, era los que tenía el control de toda Judea, por lo consiguiente de Jerusalén. Y ellos tenían que pagarle un tributo, un impuesto al gobierno de Roma. Y ese impuesto tenían que hacerlo, tuvieran o no tuviesen dinero, tenían que pagarlo, porque si no podían ser llevados presos, podían ser azotados, el gobierno de Roma hacer lo que se le daba la gana. Entonces ellos estaban esperando un salvador físico, estaban esperando un libertador físico. Y cuando ven a Jesucristo, cuando ven su popularidad, cuando ven que Jesucristo está ganando muchos seguidores, muchos adeptos, cuando se dieron cuenta que unos meses atrás Jesucristo había convertido un pan, 2 peces y unos panes
en alimentar a 5,000 personas. Ellos dijeron, wow, esto está tremendo. Este hombre, si tiene para alimentar 5,000 hombres, tiene para alimentar un ejército vasto de donde no haya nada. ¿Cómo lo hace saber? Entonces muchos de ellos empezaron a seguir a Jesucristo, como Él después les reclama por los panes y los peces. Pero la figura que ellos habían entendido era que probablemente este iba a ser el que los libertara del yugo de Roma. Y los recibieron. Pero ellos no se daban cuenta que ellos estaban siendo parte del cumplimiento de la profecía, de que iba a entrar el Mesías a Jerusalén y que iba a ser recibido como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Ahora, eso pasó el domingo pasado, eso pasó la semana pasada, pero después vimos que durante la semana en Jerusalén, en esa semana ocurrieron un montón de acontecimientos que iba a marcar el inicio, sin darse ellos cuenta, iba a marcar el inicio o el comienzo de algo que más adelante se iba a llamar como cristianismo, de algo que más adelante se iba a llamar como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, la palabra evangelio, lo que significa esa palabra es las buenas nuevas de salvación. Eso quiere decir la palabra evangelio. Pero ellos no se estaban dando cuenta que eran parte de la historia, que estaban jugando un papel muy importante al ellos, algunos entregarlos, algunos azotarlos, algunos bofetearlos, algunos ponerle una corona de espina, algunos ponerle una capa y se rendían ante él en son de burla y le decían salva, oh rey, y el mismo gobernador, el mismo Pilato fue y mandó a poner un rótulo en la cruz arriba que decía, este es Jesús, rey de los judíos. Muchas de estas cosas ellos las estaban haciendo como en son de burla, para mofarse de la persona del Señor Jesucristo. Mas sin embargo no se estaban dando cuenta que ellos estaban siendo parte del cumplimiento de la profecía. Todo eso pasó el día miércoles, el día jueves, el día viernes y luego el sábado al llegar el domingo. Y hoy vamos a estar hablando de este acontecimiento del día domingo, el día de victoria. Es así como he titulado esta palabra para este día, el día de victoria. Y vamos a ir allá a 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Ahí vamos a partir para hablar del día de victoria. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Y dice la palabra de Dios, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vuelvo y lo repito, y si Cristo no resucitó, vuestra fe o vuestra creencia es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Tremenda exposición que hace el apóstol Pablo, que le escribe a los corintios. Porque lo que sucede es que en los corintios había un montón, habían llegado diferentes influencers. Ve que la palabra influencers no es nueva, ahora se creen los que nacieron en en el 2000 para acá, la época de los influencers, pero no, ya influencers habían bueno, si vamos a ir a la historia, desde el jardín del Edén hubo un influencer llamado Satanás que influenció en Eva para que comiera del fruto prohibido. Pero no vamos a ir hasta allá. Aún en Corintios existían ya personas que estaban influyendo, trayendo doctrinas, trayendo enseñanzas a la iglesia, y muchas de estas enseñanzas eran enseñanzas erróneas. Y muchos de ellos decían, no creemos en la resurrección. Eso de la resurrección es un cuento. Eso de la resurrección no existe. Eso no va a pasar. Cuando una persona muere, como dicen en mi tierra, Ishkamik, se acabó, se murió y no hay vuelta de hoja. Se cerró el libro de la historia de esta persona.
Eso decían muchos y argumentaban que no existía dicha acontecimiento, que no iba a suceder, que no podían aceptar esta enseñanza. Pero Pablo les dice a los corintios, y él les va más allá al principio y él les explica de que Jesucristo sí resucitó de entre los muertos. Pero dice, si Cristo no resucitó, entonces en vano es lo que ustedes están creyendo. En vano es nuestra esperanza. Y si Cristo no resucitó, aún vosotros, les dice a los corintios, estáis muertos en vuestros delitos y en vuestra vana manera de vivir. Estáis en vuestros pecados. Y él les explica que la situación del ser humano viviendo en pecados, viviendo en delitos, está expuesto al juicio eterno. Y en el libro de Apocalipsis leemos de que algunos resucitarán para vida eterna, pero otros resucitarán para condenación eterna. Y si todavía estás en vuestra manera de vivir, en delitos, en pecados, aún estás en vuestra condenación. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, estás perdiendo el tiempo. ¿De qué vale que estés yendo a la iglesia? ¿De qué vale que estés sacando tiempo para congregarte? ¿De qué vale que estés sufriendo por el evangelio? ¿De qué vale que hagas todo esto? Mas sin embargo, cuando vemos los escritos nosotros, y ahí en el libro de Mateo 28, donde leo mi esposa, Mateo 28, en el 1 al 10 aparece esta narración maravillosa que hace Mateo acerca de la resurrección. Y Mateo dice, pasado el día de reposo, como les dije anteriormente, pasó jueves, pasó viernes, llegó el sábado, que para los judíos era el día de reposo. Pasado ese día del reposo, al amanecer, el primer día de la semana, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces aquí aparece la narración que Mateo hace acerca de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la creencia central, básica del cristianismo, que sostiene que Jesús de Nazaret, tras ser crucificado y ser sepultado, resucitó al tercer día, el domingo de Pascua. Nuestra base, nuestra creencia, podemos argumentar nosotros en algo otros tópicos, en algo otras enseñanzas, podemos argumentar si el rapto va a ser antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación o después de la gran tribulación, pero eso no te quita ni te pone tu salvación. Podemos argumentar, no podemos quizás estar de acuerdo. Podemos quizás algunos argumentar que las lenguas hoy en día hay que hablarlas como se hablaban en el antiguo, en el libro de Corintios, la iglesia de Corintios o en el libro de los Hechos. Algunos argumentan que ya no es necesario hablar lenguas y podemos estar en eso, pero eso no aumenta ni quita tu salvación. Podemos argumentar muchas cosas, muchas dogmas, algunas doctrinas. Mas sin embargo, la doctrina básica del cristianismo se basa en una sola cosa. Se basa, número uno, en la persona de Jesucristo, se basa en que Él fue a la cruz del Calvario y se basa en el fundamento, digamos que lo que sostiene ese edificio es de que Él resucitó al tercer día. Porque si quitamos la resurrección de Jesucristo, simple y sencillamente tenemos una religión más. Simple y sencillamente tenemos una creencia pasajera más.
Pero nosotros nos entendemos, damos por entendido lo que la palabra de Dios enseña, lo que los escritos que dejaron aquellos hombres que el Espíritu les inspiró para que escribieran. Nosotros basamos nuestra creencia no en fábulas, no en cuentos, no en historietas que se inventa la gente, sino que basamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Mire lo que escribió Lucas. Lucas en el capítulo 24, no vamos a leer todo el capítulo porque son lecturas muy largas, pero Lucas también habla acerca de este acontecimiento. Y también Lucas concuerda y dice, el primer día de la semana, muy de mañana. Quizá la pregunta del millón, si pudiéramos contestarlo, sería ¿a qué hora resucitó Jesucristo? No se sabe. No hay ningún párrafo en la Escritura que diga la hora en que Él resucitó, pero sí da la inclinación a entender que fue durante las horas de la madrugada. Después de la medianoche del sábado, domingo pudo haber sido a las 2, 3, 4, 5 o 6 de la madrugada. Él dice el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro. O sea, cuando ellas llegaron ya había sucedido el acontecimiento de la resurrección. Entonces, Lucas y Mateo hablan acerca de ese acontecimiento de una manera muy explícita. Hablan que llegaron las mujeres, incluida María Magdalena, encontraron la tumba vacía, con la piedra removida. Hablan que fue el primer día de la semana. Ángeles anunciaron que Jesús había resucitado tal como había sido profetizado. Ese es el relato bíblico. Y si usted va a demás partes de la Biblia está llena donde repite y repite y repite este relato porque era muy importante para los seguidores de Cristo establecer con pruebas creíbles de que Jesucristo había resucitado. Por eso es la insistencia de los escritores en que vuelven a dar el relato una y otra vez para que el creyente, para que el seguidor de Cristo esté parado firmemente en un fundamento inconmovible, en una redacción o en una historia que fue vista no solamente por uno. Porque cuando una persona cuenta una historia puede, ¿verdad?, que exagerarle o puede quitarle. Pero ya cuando dos personas están de acuerdo en la misma historia, probablemente van a dar diferentes aspectos porque una la ve de una forma y otra de otra forma, pero concuerdan en la historia. Ahora imagínense más de 500 personas. Sí, fueron más de 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado. Está ahí en la palabra de Dios. Jesús se apareció a sus discípulos y a otras personas durante 40 días. 40 días confirmando su resurrección corporal. Mire lo que dice en el libro de Hechos, que es el mismo Lucas que escribe el libro de Hechos. Y a mí me encanta, perdón, el relato del libro de Hechos. Porque el libro de Hechos es escrito por el doctor Lucas, pero Lucas le escribe específicamente a una persona. Parece ser que Lucas le había predicado a un amigo. Parece ser que Lucas le había contado la historia. Parece ser que ese amigo había aceptado el informe, la narración, la historia y parece que había recibido a Jesucristo como su Salvador. Ese amigo se llamaba Teófilo. Entonces Lucas, el Evangelio según San Lucas no fue escrito para una iglesia, no fue escrito para un grupo de personas, fue escrito para un hombre, para un amigo de Lucas llamado Teófilo. Y aquí en el libro de Hechos también Lucas le vuelve a escribir a su amigo. Y ahí él mismo dice, en el primer tratado, oh Teófilo.
El primer tratado fue el Evangelio según San Lucas. Él dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. ¡Wow! Qué tremenda la narración que hace Lucas. Después de que resucitó el Maestro, se le apareció a muchos, pero había un personaje muy importante al cual él quería restaurar al 100%. Ese personaje era Pedro. ¿Por qué Pedro necesitaba la restauración al 100%? Porque Pedro había sido escogido por el Maestro para ser uno de sus apóstoles. Y Pedro tenía un potencial tremendo, bárbaro, para poder llevar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Mas sin embargo, se recuerdan que Pedro negó al Maestro 3 veces antes que el gallo cantara. La noche del martes probablemente o del miércoles, cuando arrestaron al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro, porque Pedro en ese momento estaba como aquellos gallitos que quieren ir a la pelea, pero ya cuando ven la cosa seria, como que ya no, ¿verdad? Pedro le dijo al Maestro, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y el Maestro le dijo a Pedro, Satanás ha pedido por ti, pero yo he rogado para que la fe no te falte, pero me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Yo creo que cuando el Maestro le dijo eso a Pedro, Pedro se había quedado como haciéndose el desentendido, ¿no? Parece que está hablando con Juan o con Jacobo, no soy yo. Pero se llegó el momento y Pedro negó al Maestro. La gente se dio cuenta que él era uno de ellos. La gente se dio cuenta cuando lo oyeron hablar, dijeron, oye, pero este habla como uno de ellos, ¿no eres, tú eres uno de ellos? Y él dijo, no, yo no lo conozco, y lo negó. Pedro, después de haber negado al Maestro, se fue de la iglesia, se fue del grupo. ¿Sabe a dónde se fue Pedro? A lo que antes hacía Pedro, a ser un pescador. Pedro se fue otra vez a agarrar sus redes. Él dijo, mataron al Maestro, lo crucificaron, y como si fuera poco, yo lo negué, yo aunque resucite o aparezca o haga lo que hago, yo ya no soy merecedor de nada del Maestro. Pero el Maestro se le apareció y ha resucitado. Y no solamente se le apareció, sino que trató individualmente con Pedro, con los problemas que tenía Pedro en su interior, porque el Maestro siempre quiere sanar nuestras heridas. Aquellas cosas que traemos del pasado, aún conociéndolo a Él, aún viniendo a Él, hay cosas que tenemos dentro de nosotros que tenemos que sacarlas. Pero el Maestro se da cuenta y se le aparece a Pedro. Y no solamente se le aparece a Pedro, sino que también hasta les cocina un pescado. Hasta comieron esa tarde o esa mañana, no sé a qué horas fue. Entonces la palabra de Dios, si nos ponemos a narrar todos los hechos cuando Jesucristo apareció, pues tendríamos que estar aquí hasta Navidad quizás. Mas sin embargo, hay evidencias de la creencia. La fe cristiana se basa, mejor dicho, que hay evidencias. No es solamente, como dije anteriormente, una historieta que alguien nos haya contado o que alguien la haya escrito y que le haya puesto un final feliz. No, hay evidencias acerca de la resurrección de Cristo. ¿Por qué hay evidencias? Porque hay personas, hay hombres y mujeres que ellos no iban a buscar al resucitado. Para ellos eso de la resurrección no les había caído el 20. Ellos no habían entendido al 100% todavía. Ellos no estaban conscientes de ese acontecimiento. Ellos estaban tristes. Ellos estaban desesperados. Aquel hombre que ellos pusieron la esperanza en él había sido crucificado. Probablemente ellos esperaban que en ese momento
él rogar al Padre y bajar a una legión de ángeles, como él mismo había dicho que podía hacerlo. Pero cuando no sucedió eso, se quedaron como, hirieron al pastor y todas las ovejas, fueron desparcidas, dice la palabra de Dios. Solo estas mujeres, la primera evidencia, fueron de mañana temprano. Y cuando llegaron al lugar, llegaron a la tumba, no sabían cómo iban a mover ellas la piedra, porque acostumbraban poner una piedra en la tumba, porque no era como ahora en la actualidad que abrimos un hoyo y se mete el cuerpo de la persona que falleció, de ahí se le pone tierra encima y se acabó el asunto. En aquel entonces no era del todo así. En aquel entonces en las piedras ahí metían lo que se conoce como mausoleo, creo que así se llama, o panteón. Ahí metían el cuerpo de la persona que había fallecido y le ponían una piedra para que no saliera el olor cuando se descomponía y todo esto para protegerlo. Y con todo eso mandaron a poner 2 guardias para que cuidaran, por si acaso, dijeron ellos. Mas sin embargo, la tumba estaba vacía cuando ellos llegaron. Dice que hubo un terremoto, hubo un temblor. Un ángel se apareció. Ese ángel, cuando se apareció, los guardias cayeron al piso, quedaron como si estuviesen muertos. Cuando se apareció el ángel y cuando se aparecen las mujeres y se dan cuenta de que ya la tumba está vacía, alguno de ellas entra a la tumba en uno de los relatos y mira a un ángel y no entiende y le dice: si tú te has llevado el cuerpo del Señor, por favor tráemelo, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? Y empieza a ver un argumento y el Señor se presenta y se le presenta a ella como el resucitado, el Cristo de la gloria. Los testimonios oculares de las apariciones. Habían 2 hombres que perdieron la esperanza. No dice la palabra quiénes eran. Probablemente eran 2 discípulos. Y se van de camino a Emaús. Emaús era un pueblo, una aldea un poco lejana de Jerusalén. Y cuando van de camino a Emaús se les presenta el maestro, pero ellos no saben que era el maestro. Y el maestro les dice: oye, pero ¿por qué van tan tristes? Y empieza a caminar con ellos. Y ellos le dicen al maestro: ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha dado cuenta de todo lo que aconteció en Jerusalén? Y él les dice: ¿pero de qué están hablando? ¿Qué pasó? Y ellos empiezan a testificarle y a decirle que ellos habían puesto la esperanza, que Israel había puesto la esperanza en este hombre, pero por mandato de Poncio Pilato había sido crucificado y se había, en otras palabras, acabado la esperanza. Y siguen caminando y él va oyendo y van oyendo y van oyendo y van oyendo. Llegaron a la casa donde habían que llegar. Cuando el Señor como que se iba a ir, lo invitaron a entrar. Cuando entró, cuando iban a partir el pan, dice que él oró, bendijo el pan. Y yo no sé si me hizo una pregunta a mi esposa en estos días: ¿es bíblico orar con los ojos cerrados o se puede orar con los ojos abiertos? Yo no sé si ellos cerraron los ojos para orar. Cuando el Señor bendijo el pan, ellos abrieron los ojos. But guess what? Ya no estaba el Señor. Y ellos dijeron: bueno, ¿qué pasó aquí? Y dice que ellos se entendieron y ellos dicen: ardía nuestro corazón en el camino. Cuando Él venía hablándonos, es el Maestro, ha resucitado, y se regresaron a Jerusalén para dar testimonio de lo que les había acontecido. La transformación de los apóstoles, la resurrección válida, la identidad de Jesús como el Mesías y el Salvador. Los apóstoles hasta ese momento habían visto los milagros, hasta ese momento habían participado de muchas cosas con el Maestro, pero hasta ese momento ellos aún no habían tenido una transformación completa. Porque del momento en que arrestan a Jesús, todos se van cada uno por su lado. Mas sin embargo, después de la resurrección, después de Él confirmar la resurrección con ellos, después de ellos palpar, ver y compartir con el Maestro, después que vino el Espíritu Santo y fueron
bautizados ese día en el aposento alto, recibieron esa poder, esa autoridad para poder ellos poner su vida y ir a predicar, e ir a hablar, e ir a testificar y presentarse delante de cualquier persona y testificar que Jesucristo había resucitado. Hubo una transformación genuina. No se quedaron ellos, en otras palabras, con el mensaje para ellos. La resurrección de Jesucristo cambia nuestros corazones. La resurrección de Jesucristo cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de dirigirnos. La resurrección de Jesucristo nos endereza el camino. La resurrección de Jesucristo, cuando la abrazamos, cuando la creemos, cuando la hacemos nuestra, cuando decimos yo creo que Jesucristo murió, pero también creo que resucitó de entre los muertos, cuando agarramos esa fe, somos imparables, hermanos. Podemos conquistar. Podemos echar para adelante. Cuando el enemigo viene y te dice no vale la pena, tú dices sí vale la pena. Él pudo haberse detenido, él pudo no haber llevado la cruz, él pudo haber estado y poner a alguien en vez de su lugar, pero no, él cumplió con el mandato que el Padre le había dado. Vale la pena seguir hacia adelante. El significado teológico de la resurrección representa la victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo a los creyentes la promesa de resurrección y vida eterna. En 2 de Corintios, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, 4:14, mire la palabra tan hermosa que es lo que nos dice. 2 de Corintios, otro libro. 2 de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, el Padre en la resurrección de Jesucristo, pero esto es muy expansivo teológicamente, pero en la resurrección de Jesucristo tiene tanto parte el Padre, como también tiene parte el Espíritu Santo que lo levantó, como Jesucristo mismo que Él se levantó. Entonces aquí lo que nos está diciendo Corintios es, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, el Padre que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Esa es la esperanza del creyente, esa es la esperanza bienaventurada. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que si Cristo resucitó, tenemos la esperanza, la promesa de que también nosotros resucitaremos para vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor, hermanos. Nos presentará, dice, juntamente con vosotros. Hay una cosa que está segura y que nadie quiere pasar por ella, no queremos pasar por ella, y es el cruzar metafóricamente el río de la vida hacia la muerte y llegar al del otro lado. Es un acontecimiento que todo ser humano desea evitar. Debería estar fuera de sus 5 sentidos una persona cuando dice que se quiere quitar la vida, porque nadie quiere morir verdaderamente. Todos queremos preservar este cuerpo. Por eso es que tomamos medicina, por eso es que nos da un catarro y tomamos Tylenol o NyQuil o Dayquil, lo que sea, nos da, todos tomamos cualquier medicina o queremos preservar este cuerpo, no queremos, pero desafortunadamente el cuerpo se deteriora. El cuerpo de 10 años no es igual a uno de 30 años. Y uno de 30 años no es igual a uno de 60. Y uno de 60 no es igual a uno de 90 si llega a esa edad. Es una realidad que nosotros tenemos que, sabemos que existe, queremos evitarla. Ese tema no me lo toque, no hablemos de ese tema, mejor hablemos de otras cositas. Porque ese tema como que no mucho nos gusta. Pero es un tema bíblico, pero está en la palabra de Dios, pero está en la enseñanza de Dios. Jesucristo habló de eso.
Pero ahora nosotros como cristianos podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, perdón, sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria, porque resucitó de entre los muertos, hermanos. Los beneficios según de la resurrección se considera la base para la justificación. Es decir, nosotros no somos justificados por lo que nosotros hagamos. Nosotros no somos justificados porque dice que Dios mira nuestra justicia como trapos de inmundicia. La justicia que tú crees que tú tienes, sí que yo no le hago mucho mal a la gente, que yo no he matado, que yo no he robado, que yo no esto, esa es tu justicia. Probablemente no has matado, qué bueno, un aplauso, no mataste a nadie. Probablemente no robaste, oye, un aplauso, no robaste. Pero cuando hacen un recuento total de tu vida, esa justicia Dios la mira como trapo de inmundicia, como algo que apesta, como algo que no le agrada a Él. Mas sin embargo, los beneficios de la fe en la resurrección de Jesucristo es que somos justificados, que ahora nosotros, el Padre no nos ve a nosotros como tal, sino que ve que en nosotros hay sangre del Cordero que nos limpia y nos guarda y nos ha salvado y nos da la justificación delante de Dios. Nos da la esperanza. Y nos da la paz, porque dice, justificados pues para con Dios tenemos paz con Él. Ya no estamos en enemistad, ya no somos enemigos. Ya no estamos enemistados con Dios. Y ahora Él nos ve como amigos, como sus hijos. Y ahora Él nos ve como beneficiarios del nuevo pacto. Ya Él ya no te ve a ti como un enemigo. Como resultado de la justificación, como resultado de la resurrección, tenemos paz. Y también tenemos una renovación espiritual diaria del creyente. Por eso es que el creyente en Jesucristo debe tener una relación íntima, personal, todos los días con el Maestro. La Biblia no enseña qué horas, pero todos los días de una u otra forma debemos incluir en nuestro itinerario diario una oración. Debemos incluir un agradecimiento, debemos incluir una adoración, debemos incluir un agradecimiento a Dios. Gracias, Papá Dios, por un nuevo día. Gracias, Señor, por la salvación que me has dado en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme. Y al llegar la noche, gracias por este día que me diste. Gracias por haberme guardado. Y también si cometimos alguna falta en el nombre de Jesús, perdóname por las faltas que cometí. Perdóname quizás por haberle sacado la lengua a otro chofer loco que andaba en la calle. O perdóname por quizás haberle enseñado alguna seña no muy agradable a otra persona. O por haber hablado algo que no debía haber hablado, o por haber hecho algo que no debía haber hecho. Perdóname al llegar la noche y poder decir, en paz me acostaré y en paz dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir y descansar en paz. Los beneficios de la resurrección para el creyente es lo máximo que puede haber, hermanos. Podemos estar escasos en algunas áreas de nuestra vida. Podemos estar escasos quizás en dinero, quizás en trabajo, pero no debemos estar escasos en nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Y esto lo podemos tener como resultado de aquel día maravilloso, el día de victoria. Ese domingo temprano cuando ellas fueron al sepulcro. Ese domingo temprano cuando llevaban especies. Ese domingo temprano cuando se presentaron. No podían ir el sábado porque eran personas justas. ¿Qué era una persona justa? Una persona justa eran las que practicaban la ley de Moisés y respetaban el guardar el sábado. No podían ellos ir el sábado. Terminó el Shabbat el sábado en la noche. Se fueron a descansar. Pero ya desde el viernes habían preparado todo y el domingo temprano se levantaron y ellas dijeron, vamos a ir a embalsamar, a preparar el cuerpo del maestro, vamos a hacer algo para que tenga un descanso, su cuerpo pueda estar oloroso, y llevaban todas las especies aromáticas. No se daban cuenta, no habían entendido que al final de su camino, al llegar a la tumba estaba ya vacía,
porque había resucitado. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. No simple y sencillamente de seguir una religión más. No simple y sencillamente de seguir un concepto de enseñanzas, de formas, de comportamientos. No. Sino que la confianza que tenemos en que seguimos a un Dios que vive y permanece para siempre. Que fue muerto pero que se levantó al tercer día. Que fue crucificado pero que venció la muerte con poder. Que el diablo, que los infiernos no pudieron detenerlo. Que sí, la Biblia relata que descendió, pero no descendió a ser juzgado, sino que descendió a confirmar que Él era el cumplimiento de la ley, que Él era el cumplimiento de las profecías, que aquellos que murieron en la esperanza que iba a venir un Mesías, ahora lo podían ver. Y dice que llevó la cautividad. Estos que estaban en cautividad, dice que los llevó, y los llevó probablemente a lo que nosotros ahora entendemos como el cielo, el paraíso. Eso es lo que hizo el Maestro, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero si Cristo no hubiese resucitado, yo fuera el primero que anduviera, qué sé yo, echándome un partido de fútbol, parrandeando, viviéndola bien, acuerdo como el mundo. Pero no, he entendido por las Escrituras de que el Evangelio hay pruebas convincentes de que es real y verdadero. Dios me dio la bendición, nos dio la bendición de ir a Jerusalén y fuimos a la tumba y la tumba estaba vacía. Fuimos a un lugar donde nos paramos que dicen que es el Gólgota, el lugar de la calavera, y todavía, aunque han pasado 2000 años, las inclemencias del tiempo no han podido deshacer completamente eso que al verlo de lejos se ve como una esfinge y una calavera. Por eso le llaman el lugar de la calavera, donde fue crucificado nuestro Maestro. Y lo trajeron a lo que ahora se conoce como el jardín del huerto, donde hay una tumba y la tumba sigue vacía. Por allá hay un lugar donde dice que enterraron a Mahoma. Por allá hay un lugar donde dice que enterraron a Confucio. Y por allá hay un montón de lugares donde enterraron a un montón de líderes que en su momento tuvieron muchos seguidores, pero siempre quedaron ahí. Pero el nuestro ha resucitado. Y ahora nosotros le seguimos. ¿Cuánto le dan un aplauso? Queremos darle una bendición. Póngase de pie, hermanos. Antes queremos también bendecir a los que nos están viendo. Te invitamos, estamos en el 329 de Beautiful. Te damos gracias si nos estás viendo. Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, escríbenos y podemos hablar. Ahí está la información. Dios te bendiga y oramos para que el Señor continúe dándote este tiempo para poder leer su palabra. Amén. Vamos a hacer una oración nosotros aquí. Antes cierre sus ojos ahí, hermanos. Gracias. Mediten esta melodía. Dios nos envió. Sí, Señor, te damos gracias. A su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Gracias te damos, Padre. Vivió y murió Por haber venido, por haber mis pecados, por haber sufrido por tu imperio, vacía por haber dado tu vida porque Él triunfó. pero tú triunfaste al resucitar al tercer día, Maestro. Porque Levanta ahí tus manos, mi hermano, y adora su gloria. triunfaré mañana.
Hay victoria en Él, aleluya. porque Él vive. Porque Él vive, nosotros vivimos. Ya no hay temor, No hay temor del porvenir, porque sabemos que Él está porque yo llevándonos de su mano. que el futuro es Futuro en ti suyo. lo tenemos garantizado, Señor. La vida vale más y más. Hace más de 2000 años atrás que marcaste, sellaste la diferencia antes de ti y después de ti, Señor. Que conmemoramos hoy domingo, pero no solamente hoy, Y cuando sino que todos los días que has resucitado para nosotros, Señor. yo el río Que nos preparas para ese día que nos encontremos, Señor. Por eso queremos servirte, con el dolor queremos adorarte, Señor. En medio de nuestros dolores, de nuestras congojas, en medio de nuestros problemas, Señor. y al ver el triunfo Cuando llegue ese día, que los días se nos acaben, podamos levantar nuestra mirada y valientemente aceptar nuestra fe, que se ha llegado ese momento de partir hacia la eternidad, porque sabemos que tú nos esperas, Señor, porque hemos creído en ti. Está estipulado que el hombre muera una vez, dice tu palabra, pero vivir una eternidad contigo, por lo que hiciste ahí en la cruz, no por lo que nosotros hagamos. Siervos inútiles somos, dice tu palabra. Por lo que hiciste ahí en la cruz del Calvario, Señor. Porque derramaste, porque dijiste consumado es, porque dijiste, clamabas al Padre diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando dice la palabra de la promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada una de esas últimas expresiones marcaban algo nuevo para nosotros, Señor. Cuando entregaste tu espíritu y dijiste, ya todo se ha cumplido. Para que se cumpliera la escritura, dice que no hubo necesidad de que se quebrara ninguno de los huesos. Gracias, Señor, por haberlo hecho por nosotros, por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Ayúdanos que los días, los años que restan, podamos nosotros ser testigos fieles tuyos. Que tú dijiste que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Y aquí estamos a 8.000 días lejos de allá. Pero ha llegado a nosotros ese mensaje y hemos creído. Porque Él vive, yo triunfaré. Gracias, Maestro, porque resucitaste con poder y con gloria. Santo, démosle un aplauso al Señor, hermanos.